transcurriendo en la historia que habla este pasaje. Y lo primero que quiero decirles es que realmente nosotros en esta época, en esta era, vivimos una vida muy centrada en el yo. Muy centrada en la necesidad de cada uno. Muy egocéntrica, pero también donde, digamos, el centro es el ser humano. Afuera la cultura nos enfrenta todos los días para pensar en qué. Primero mi bienestar, para pensar en mi autonomía, mis logros, mis metas, en lo que me satisface. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que este pensamiento ha filtrado aún la iglesia del Señor. Y de repente nosotros nos estamos viendo reducidos a que la fe de muchos, la fe cristiana, la fe en el Evangelio, se ha reducido a algo que se consume. Yo prendo YouTube, escucho prédicas, consumo mensajes cristianos, ¿verdad? Busco contenidos que me gustan, experiencias que me hagan sentir que soy espiritual, mensajes que me sirven de una u otra manera para ser una mejor persona, una relación con Dios que se mide por lo que siento, por lo que perciben mis sentidos, porque sentí a Dios, ¿verdad? Por lo que logro, por lo que recibo, y si recibo y si logro, entonces ahí está el Señor y ahí está la bendición de Dios. Pero es necesario hoy, a la luz de esta palabra, y creo que es lo que vamos a estudiar, preguntarnos cuál es el centro de nuestra vida, cuál es el centro del Evangelio y en qué lugar estamos tú y yo respecto al Evangelio del que habla las Escrituras. Por eso, acercarnos a este pasaje de Marcos 16, no solamente es recordar un día como hoy la resurrección de Cristo, que es un regalo, sino permitir que este pasaje nos confronte con una pregunta que yo le he llamado: ¿qué actitud tiene nuestro corazón frente al Cristo resucitado? ¿Cuál es nuestra actitud frente a Cristo, al que resucitó, al que murió? ¿Cómo está mi corazón frente a Cristo resucitado, frente al Evangelio? Los que aparecen en esta historia, ¿sí recuerdan más o menos los nombres de los protagonistas de esa historia? Díganmelo. María Magdalena, ¿quién más? Ajá, Salomé, ¿cierto? Dice que habían 2 que iban en el camino. Hablan de los 11 también. Entonces eran personas no ajenas a la historia de Cristo. Era gente que caminó con Jesús. Era gente que escuchó a Jesús. Era gente que conocía la verdad de Cristo. Sin embargo, cuando llegó el momento más importante, que era la resurrección de Cristo, allí quedó al descubierto lo que realmente había en sus corazones, lo que había en su vida. Entonces, si Cristo verdaderamente resucitó, la pregunta que al final, cuando terminemos de estudiar este pasaje, tenemos que hacernos es: ¿por qué seguimos viviendo nuestra vida como si la verdad de la muerte y la resurrección de Cristo no cambiara todo en nosotros? Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer primero Marcos 16, versículo 1 al 4. Y quiero que veas, que subrayes, que esas palabras que sean claves en esos pasajes, tú puedas tenerla ahí porque algo el Señor puede estar hablando. Te dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Fíjense que este texto nos muestra a 3 mujeres que dice que fueron al sepulcro y ellos ¿qué hicieron? Compraron unas especies aromáticas, pagaron un precio, hicieron una compra para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y esto es una costumbre judía que era muy concurrente, que preparaban a los muertos
como una especie de honra, de acto de amor, de preparación para esa persona que era muy amada. Y esto era lo que ellas iban a hacer con Jesús. Recuerden que Jesús murió un viernes, ¿verdad? Y Él resucitó al tercer día, que fue el domingo. Pero que Jesús, al final, eso fue como diríamos, un sepelio muy rápido, donde no dio tiempo de muchas cosas porque venía el sábado, que era el día de reposo, y para ellos era un día sagrado donde no podían hacer una cosa diferente. Entonces Jesús, en esta historia se ve esa costumbre judía de preparar a los muertos. Y era lo que estas mujeres fueron a hacer. Compraron unas especies para ir como un acto de honra, ungir el cuerpo de Jesús. Pero digamos que normalmente uno puede ver esta historia como, wow, qué acto de amor profundo de estas mujeres. Qué acto de honra de estas mujeres de ir a ungir el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros leemos el pasaje, podemos ver que mientras ellas caminaban, su conversación reflejaba una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién va a remover la piedra? Porque a quien yo voy a ungir está muerto. La expectativa de ellos era acercarse a alguien que estaba muerto. Pero realmente quien estaba ahí no estaba muerto, sino que había resucitado. Entonces ellos iban a ungir a un muerto, pero no había muerto, porque la piedra estaba completamente abierto. Ahora, para entender la importancia de esto, yo quiero que miremos unos pasajes, el por qué no está tan bien visto que estas mujeres, a pesar de ese acto de honra, de amor y de cosas que eran correctas, su corazón no estaba alineado y acorde con lo que debía estar pasando. Y era no ir a ungir a un muerto, era ir a ver al Cristo que había resucitado. En Marcos 8, versículo 31, en este pasaje dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús lo había dicho, era necesario que Él fuera desechado y que iba a morir, pero que al tercer día, ¿qué? Iba a resucitar. Si vamos a Marcos 9, 31 al 32, Marcos 9, 31 al 32 dice, porque enseñaba a sus discípulos. ¿Quién le enseñaba? Jesús, ¿cierto? Enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Si se dan cuenta, Jesús nuevamente se dirige a sus discípulos y constantemente durante ese tiempo les decía, voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser desechado, pero recuerden que al tercer día voy a resucitar. Y en Marcos 10, 33 al 34, miren todas las referencias que estamos hablando de cómo Jesús había advertido que iba a morir, pero que iba a resucitar. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y finalmente en Marcos capítulo 14, versículo 28 dice, y este es muy importante, dice, pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Jesús había mostrado el panorama completo. Durante su tiempo con ellos en la tierra, les había dicho que era necesario que Él muriera, pero que además de morir, Él iba a resucitar y les dijo, cuando yo resucite, nos vamos a encontrar en Galilea. La película estaba completamente clara. El panorama había estado completo. Entonces, el sepulcro, y escúchame esto que te voy a decir, no era el lugar
para el encuentro. Él no estaba ahí. No era el sepulcro el lugar donde realmente las mujeres y sus apóstoles, sus discípulos debían ir. El lugar era Galilea, porque la promesa había sido dada. Él iba a resucitar. Entonces, estaban haciendo un acto hermoso de generosidad, de honra, pero como da vivienda, estas mujeres estaban, ¿dónde? En el lugar equivocado. No era el sepulcro, no era ese el lugar. Su fe no se movió hacia donde Jesús dijo que estaría. Se quedó donde lo vieron por última vez, muerto. Y eso nos puede estar hablando algo a nosotros. Y es que nosotros podemos, y tú puedes amar a Jesús, honrarle, servirle, y aún así estar buscándolo donde Él no está. Podemos estar amando al Señor, sirviéndole, honrándole, pero en un lugar donde Él no está trabajando, donde Él no está, donde Él no me quiere a mí, porque allí no está trabajando Dios conmigo. No estamos creyendo y entendiendo realmente lo que Jesús dijo con estas palabras. Fíjense que ellas iban con especies para un cuerpo muerto, pero cuando llega ni siquiera pudieron hacer lo que habían planeado. Es decir, esa platica se perdió. Lo que invirtieron realmente no era algo económico. Las especies de esa época tenían un valor alto, pero el esfuerzo fue en vano porque Cristo, nuestro Cristo, ya no estaba allí. Y esto nos muestra cómo podemos estar muchas veces espiritualmente equivocados y en los lugares incorrectos, haciendo cosas buenas, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, fuera del centro de lo que Dios está diciendo que tú y yo debemos hacer con nuestra vida. ¿Saben que de las situaciones más difíciles y de las tragedias más grandes que tú y yo podemos vivir espiritualmente, ¿sabes qué es? No es precisamente hacer lo malo, no es precisamente pecar, no es precisamente estar errados en lo que estamos haciendo, sino creer que como estoy haciendo lo correcto, entonces eso está bien. Pero lo que es correcto fuera de la voluntad de Dios, entonces también se convierte en pecado. Muchas veces nosotros nos preocupamos por no pecar, por no errar al blanco, por no irnos en contra de la palabra del Señor, pero no estar en la voluntad de Dios, en lo que Él ha pedido a mi vida, también desagrada al Señor. Y esto lo digo porque muchas veces, o en esta época y en esta era, estamos viendo una iglesia que se ha desviado del centro del Evangelio y que está colocando su mirada en cosas distintas a Cristo. Si nosotros como iglesia tuviéramos nuestros ojos en Él y en estar en el lugar en que Él quiere que yo esté, creo que probablemente la iglesia de Cristo fuera más efectiva de lo que hasta ahora está haciendo. Entonces este pasaje no solo habla de estas mujeres, habla también de nosotros. Nos confronta con algo y es, ¿dónde estoy buscando a Jesús? ¿Dónde estoy buscando a Jesús? Y eso nos tiene que hacer pensar en dónde estoy. ¿Dónde está mi vida? Y desde ese lugar donde tú y yo, cada uno aquí tiene un lugar, una posición, una asignación, un llamado a algo a lo que Dios te ha llamado, ¿desde dónde tú estás buscando a Jesús? Porque muchas veces seguimos buscando a Jesús como muerto, en los sepulcros, en experiencias pasadas, en cosas que hacen parte de mi pasado. Hay gente en las iglesias viviendo de las victorias pasadas, cuando yo le serví al Señor, cuando yo cantaba al Señor, cuando yo era parte de un ministerio, cuando yo hacía esto o lo otro para Dios. Y eso simplemente buscar a Dios en los sepulcros, donde Él ya no está, porque el Señor ya no está en mi pasado. Él es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Pero Dios quiere que nosotros podamos buscarlos en Galilea, en el lugar donde Él está esperándonos. Y en esta etapa podemos tener, y algo que analizaba y que yo pensaba era que
Podemos tener todo tipo de prácticas cristianas. Sabemos hacerlo. Sabemos hacer un devocional, sabemos leer la Biblia, sabemos venir a la iglesia, nos aprendemos las canciones, tenemos una apariencia de piedad y de cristiano, manejamos un lenguaje cristiano, podemos aún servir, pero podemos estar relacionándonos con un Cristo que en la práctica lo tratamos como si estuviera muerto y no vivo. Por ejemplo, cuando oramos. Yo cuando estaba haciendo esta enseñanza pensaba, ¿cómo es mi actitud cuando oro al Señor? Lo hago creyendo que lo que yo estoy orando, efectivamente Dios lo está escuchando y de esa misma manera Él está respondiendo. ¿Cómo nos acercamos? Dice la Biblia, entrad confiadamente al trono de la gracia. Muchas veces no entramos confiadamente a ese trono de la gracia. Realmente esperamos que Dios intervenga cuando oramos, porque a veces yo me he encontrado orando sin fe, o me he encontrado orando en incredulidad. ¿Cómo servimos a Dios? ¿De qué forma le servimos a Dios? ¿O simplemente no le servimos a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí sentados le sirven al Señor? Pregúntate, ¿le estoy sirviendo al Señor? Si Él está vivo, mi vida le sirve a Él. ¿En qué posición de la iglesia de Jesucristo está mi función? ¿Qué hago para la obra del Señor? ¿Qué hago para la extensión del Evangelio? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo ocupa mi vida? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo ocupa mi vida? ¿Cuál es esa partecita? Porque la Biblia habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que unos son manos, otros son bocas, otros son pies. ¿Qué parte del cuerpo eres tú? Y si de repente dices, yo no le estoy sirviendo en nada al Señor, eso nos hace pensar, entonces, ¿a qué Cristo le estoy sirviendo? O si lo hacemos a través de un servicio mediocre, sin vida. Tomamos decisiones basadas en las circunstancias, pero nunca en lo que Él ha dicho. Es difícil que algunos de nosotros, de los que estamos aquí, neguemos a Cristo. Realmente decimos que creemos en Cristo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Jesús? Estoy segura que la respuesta de todos va a ser sí, yo creo en Jesucristo. Pero a veces vivimos como si la palabra del Señor no se fuera a cumplir en mi vida. Vivimos una vida a nuestro acomodo, como si Cristo no volviera por nosotros. Vivimos una vida cristiana sin entender que es momentánea y que Cristo viene por nosotros. Entonces es una fe que no se ha movido del sepulcro a Galilea. Y si nosotros seguimos leyendo este pasaje en Marcos 16, versículos 5 al 8, dice, al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconectadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Fíjense que en este momento del pasaje nos damos cuenta que ahora sí hay una revelación directa y concreta de que Cristo ya no estaba ahí, de que Jesús había resucitado. Y además ese hombre que estaba ahí sentado, ese ángel que está ahí sentado, le dice, mira, recuerden, ya aquí no está, pero allá, como Él les dijo, lo verán. Tal como les dijo, allá en Galilea lo van a ver. Entonces, lo que está pasando ahí era algo que Jesús ya había dicho. Era algo que Jesús ya había advertido. Y ahí hay una orden que se le da a estas mujeres. ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál? Vayan a decirle a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro,
que Él va delante de ustedes a Galilea. Esa fue la orden que se dio en ese instante de la historia. Les dice, mujeres, no está aquí, ha resucitado, pero vayan y den la noticia a sus discípulos, y dice, y también a Pedro, acerca de que Él va delante de ustedes a Galilea. Y este detalle de y Pedro es importante, porque ¿quién fue el que negó a Jesús? Pedro lo negó. Y él fue el que falló. Imagínense en este momento de la historia, piensen dónde estaba Pedro y cómo estaba Pedro. Lo mal que debía sentirse Pedro, porque lo negó, porque le falló, porque seguramente perdió toda esperanza, porque él dijo que voy contigo, mejor dicho, hasta la muerte. Pero no duró mucho cuando él lo negó. Entonces probablemente Pedro también se sentiría descalificado. Pero miren lo lindo de Dios, que no solamente dice, vayan a sus discípulos, sino que dice, y a Pedro, vayan a Pedro también. Y esto muestra que la resurrección también abre un camino de restauración para el que cae. Esto abre un camino, la resurrección permite restaurar al que está caído, restaurar al que está muerto, restaurar al que ha fallado. Yo no sé probablemente cómo te sientas hoy tú, o cómo estás tú, más que sentirte, cómo estás hoy tú delante del Señor. Probablemente como Pedro lo has negado una y otra vez. Probablemente como Pedro has fallado una y otra vez. Probablemente como Pedro te alejaste y lo negaste. Pero la resurrección también es para ti y para mí, que hemos negado al Señor con nuestra vida, con nuestros actos, que le hemos fallado. Y la noticia también es para nosotros. Ve a Pedro y dile que siga, porque voy a estar en Galilea. Pero a pesar de esto, el texto dice que estas mujeres que hicieron, ¿fueron o no fueron? ¿Qué dice el pasaje? Léanlo ahí. ¿Fueron o no fueron a dar la noticia de la resurrección? ¿Qué? ¿Fueron? No, ¿verdad? Dice que huyeron, callaron y ¿qué? Y no respondieron. Huyeron, callaron, no respondieron. ¿Por qué? ¿Tenían qué? Miedo. Tenían miedo. Las palabras que se usan ahí estaban como temblorosas, desconcertadas. Su estado emocional en ese momento las sobrecoge, las desestabiliza y toma el control de sus emociones. Y dice que se quedaron calladas. Y aquí vemos cómo las emociones por un momento gobernaban la orden que se les dio de ir a contar la verdad. Y cuando leía esto pensaba en que lo que estas mujeres hicieron también es un retrato de nuestro corazón humano, de nuestro corazón. Porque seguimos siendo personas que aunque conocemos la verdad, el mandato, la orden de Dios a nosotros, muchas veces permitimos que los sentimientos y las emociones determinen cómo vivimos. Sabemos lo que Dios ha dicho, pero el miedo o cualquier otro tipo de emoción, de sentimiento, nos domina y nos detiene. Sabemos y entendemos lo que debemos hacer. ¿Alguien de los que está aquí sabe a qué ha sido llamado? ¿Puedes alzar tu mano? ¿En algún momento Dios te ha dicho, haz esto? Todo el que ha leído la Biblia sabe a qué hemos sido llamados. ¿Tú sabes hacia dónde Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? Conoces tu ministerio, el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Pero muchas veces las emociones, los miedos, dejamos que dominen y nos desvían de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Tú y yo tenemos una comisión exacta en esta tierra. Como dice el libro de Rick Warren, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y cuando un hijo de Dios, un cristiano, no entiende ¿para qué nací en la tierra? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Tampoco ha entendido el Evangelio.
Porque el Evangelio, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, entendemos cómo cada persona que Dios llamó, cada persona que Dios trató, cada persona con el que Jesús se encontró, entendió su misión en la vida. Entendió el, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces vivimos en una generación que tiene mucha información, altamente informada. Hoy todo el mundo tiene una Biblia, hoy todo el mundo tiene acceso a la palabra. Todo el mundo puede leer la Biblia. No está limitada solamente en algunos países que es prohibido leer la palabra de Dios. Pero vayámonos aquí a Colombia, a Cartagena. Todos tenemos acceso a la información. Vivimos en una generación altamente informada. Pero ¿saben qué? Altamente también y emocionalmente dominada, donde la obediencia a la palabra y la obediencia al Señor queda subordinada a lo que sentimos. Es que hoy siento orar y hoy no siento orar. Hoy siento obedecer al Señor y hoy no me siento bien para obedecerlo. Una fe que depende de las emociones nunca será una fe que responde con obediencia. Yo debo responder al Señor con ganas o sin ganas, emocionalmente bien o emocionalmente mal. Yo quiero abrirles mi corazón con algo, confesarles algo. En este año para mí ha sido como una lucha en el tema de las emociones. ¿Quiénes de las mujeres que están aquí tienen más de 40 años? A ver. Hacen la mano, no les dé pena. No se pregunten, ok. Y cuando nosotros las mujeres pasamos de los 40 años, viene una etapa que se llama ¿cómo? No, la menopausia todavía no, espere, todavía no. ¿Cómo? Una perimenopausia. Yo no tenía ni idea qué era eso. Y de repente me encontré con un cúmulo de emociones impresionantes que aún estaban tratando de distorsionar lo que yo soy en el Señor, en mis emociones. Y recuerdo que en medio de mi oración yo le decía al Señor, yo sé quién soy en ti, sé lo que tú has dicho de mí, y las emociones que están en mi vida y que hacen parte de mi cuerpo y que es normal de esta etapa, no pueden dominar lo que tu palabra dice que soy yo y lo que debo hacer. Si yo dejo que mis emociones, que son valederas, me dominen, entonces me voy a encontrar en un punto en que hoy no siento orar, hoy no quiero relacionarme con nadie, hoy no quiero predicar la palabra, hoy no quiero o sí quiero. Y nosotros estamos en una generación altamente emocional, pero necesitamos entender que no es por emociones, por fe. Y que una fe madura es la que responde a la palabra aun cuando el corazón está temblando, como estaba temblando el corazón de estas mujeres. Porque seguir a Cristo no solamente, mis hermanos, es cuando todo está bien. Cuando no todo está bien, también tenemos que servirle. Yo escucho gente que hoy no me sentí bien para ir a la iglesia. Es que yo no voy a congregarme a la iglesia cuando estoy bien, cuando estoy mal también voy. Yo busco al Señor cuando estoy bien, pero cuando estoy mal también necesito buscarlo. Y yo le sirvo al Señor por obediencia y por amor, no cuando me siento bien o cuando no estoy bien. Cristo nos habló de que debemos, por ejemplo, perdonar. Esa es una verdad del Evangelio. Un cristiano es alguien que debe ser fácil para otorgar el perdón. Esa es una verdad irrefutable del Evangelio, que así como Cristo nos perdonó a nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros los que estamos aquí nos cuesta perdonar? ¿Qué tanto? Ay, alzaron las manos, bien, por su sinceridad, pero no porque esté bien. El perdón. Un cristiano que no perdona no ha entendido el centro de lo que Cristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, que debíamos que amar a nuestros enemigos, que el que nos colocara, que nos pegaba en la mejilla, le pondríamos la otra.
¿Y cuánto nos cuesta a nosotros como cristianos entender el perdón? Perdonar. Aún el acto de amor de la muerte de Cristo fue un acto de amor y de perdón, porque éramos nosotros los que nos merecíamos la muerte en una cruz. Entonces pregúntate ahí dónde estás. ¿Qué tanto te cuesta perdonar? Y si eso hace parte de tu vida, es necesario que nos arrepintamos, porque necesitamos ser fáciles para entregar el perdón. Por ejemplo, Cristo nos ha llamado a dar un paso de compromiso. El cristiano tiene que ser alguien comprometido con la obra de Dios, con el servicio al Señor, con el servicio a la iglesia, a la gente, a llevar el evangelio. Y la Biblia habla de toma tu cruz cada día y sígueme. Pero, ¿qué sucede normalmente con nuestras vidas? Nos llenamos de excusas. Excusas. Si yo le pregunto a algunos de ustedes aquí, ¿por qué no están sirviendo en la obra del Señor? No hay tiempo, estoy trabajando, me queda lejos la iglesia, es difícil, no estoy listo, no estoy preparado, todavía me falta, requiero tiempo. Un montón de excusas, ¿verdad? Dejamos que las emociones nos impidan ir y hacer lo que se nos ha encomendado. Recibimos la palabra, pero por ejemplo no cambiamos nuestra manera de vivir. Y la Biblia habla de transforma tu mente y deja la vida pasada y empieza a caminar en una nueva vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados estamos viviendo en esa nueva vida? En esa vida que Cristo nos ha dado. Incluso muchos como Pedro se sienten descalificados por sus errores, por sus pecados y se sienten excluidos del plan de Dios. Pero hoy necesitamos permitir que Dios quite todo dominio de cualquier emoción que esté en nuestra vida y que nosotros aprendamos a obedecer al Señor por encima de eso, por fe, creyéndole a Él. Vamos ahora a Marcos capítulo 16, versículo 9 al 16, que dice: cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció a Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y leyendo esta porción de la Biblia, les voy a decir lo primero que impacta mi corazón. Jesús, ya resucitado, se le aparece por primera vez ¿a quién? ¿A quién? A una mujer, ¿cierto? Y no cualquier mujer, a María Magdalena. ¿Y qué dice el pasaje de María Magdalena? ¿Cuál es el calificativo que le da ahí? O algo que habla de María Magdalena, ¿cuál es? La que la habían expulsado 7 demonios. Y este pasaje es para los que hablan que Cristo, que su palabra y que Dios es un Dios machista. Porque Dios se le revela por primera vez resucitado a una mujer. Y no a cualquier mujer, una mujer pecadora, que había entendido la redención y el arrepentimiento de sus pecados, que había entendido que Cristo era el Mesías, que lo había recibido y que empezó a caminar con Jesús aquí en la tierra. María Magdalena. Y eso nos muestra que haber llamado o habérsele presentado primeramente a una mujer que en esa época no valía nada y que la palabra de una mujer no era válida, es muestra de algo que se llama la gracia de Dios. Su gracia abundante.
el primer testigo de la resurrección es alguien que encarna la obra redentora de Cristo, de una mujer. Y cuando leí este pasaje yo decía, yo soy María Magdalena, porque yo les quiero decir algo. Muchas veces aún nosotros como mujeres a veces nos sentimos limitadas y hay gente que probablemente no va a creer en una mujer pastora o una mujer predicadora, y respeto eso, pero algo que me impacta de Jesús es que rompe lo cultural y por encima de eso dice, yo no me lo voy a presentar primero a los apóstoles, a quien yo me lo voy a presentar es a una mujer, y eso algo nos tiene que hablar a nosotras las mujeres también, y también a los hombres, porque a veces queremos esquematizar lo que Dios hace. Dios usa, mis hermanos, a quien quiere. Nosotros somos los orgullosos y altivos que creemos que en el reino de los cielos, aquí en la tierra, hay jerarquías. Y el Señor no tiene jerarquías. El Señor no tiene jerarquías. Y Él fue el que dijo que escogía a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no se le presentó a Pedro de primero? ¿Por qué no se le presentó primero a uno de sus apóstoles? No, fue a la más pecadora de todas las historias que aparecen en la Biblia. La mujer con la cual le fue expulsado 7 demonios. ¿Cierto? Entonces, esto habla de cómo esta verdad quiebra todo orgullo, quiebra nuestro corazón. Ella fue aún la primera en anunciar la resurrección de Cristo, porque aquí cuenta la historia de cómo ella sale y cuenta a quién, a los discípulos, y les dice, mira, Jesús acaba de aparecerse, está vivo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Está loca. No, son mentiras. Y no le creyeron. No le creyeron. Y yo me quedé un rato muy largo meditando en esta parte de la historia. Primero, a entender nuestra posición, sea cual sea, mujer, hombre, niño, adolescente, haya sido redimido por la sangre de Cristo, no importa de dónde te sacó el Señor, pero el Evangelio es para todos. Y cualquiera de nosotros puede ser usado para llevar las buenas nuevas. Cualquiera de nosotros. Pero no sé qué había en el corazón de los discípulos. ¿Por qué no le creyeron? Probablemente por lo cultural. Era mujer, de donde la había sacado el Señor. Pero no le creyeron. Y esto nos enseña que a veces Dios nos habla de muchas maneras. Pero a veces estamos viendo mucho cómo viene el envoltorio de esa palabra que trae Dios. Nosotros vemos, mis hermanos, mucho el paquete, las apariencias, lo que está afuera. Y Dios puede hablarme, aún bajando esas escaleras, con el Señor que está allá abajo cuidando el carro. Pero nosotros no, espérate, tiene que tener todo un seminario bíblico, teológico, pastoral, cuántos títulos tienes, de qué denominación viene. No, mis hermanos, aquí me habla de un Cristo que se le revela a una mujer que fue redimida por Él, que fue perdonada por Él, que fue liberada. Y después dice que se le acercó a 2 hombres que iban en el camino, y esa historia está en Lucas capítulo 24, 25 al 27, donde van 2 discípulos hablando y contando de, nosotros teníamos la esperanza que Cristo, de que este Cristo resucitara, viniera a redimirnos, viniera a salvar al pueblo, pero murió. Y dicen que resucitó, pero pues nadie sabe. Y cuando Jesús va junto a ellos, le dice una palabra fuerte que está en el versículo 25, si puedes buscarla, en Lucas 24, 25, le dice, miren esta palabra de bendición que ojalá nunca el Señor nos la dé a alguno de nosotros. Y dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón
para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Esto fue una reprensión de Jesús a sus discípulos. Y les dijo algo, además de decirle torpes, además de tratarlos de torpes, les dijo algo y era una palabra que dice tardos de corazón. ¿Y qué significa ese tardos de corazón? ¿Y tardos de corazón para qué? Para creer todo lo que habían dicho los profetas. Y algo interesante aquí es que el mismo Jesús dice que empieza a explicarle todo desde Moisés, los profetas, todo lo que había hasta ese momento estaba escrito. Por eso el Evangelio no solo es el Nuevo Testamento. El Evangelio no es solo el Nuevo Testamento. La Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de Cristo. El Antiguo Testamento habla del Cristo que va a venir y el Nuevo Testamento habla del que vino y el que vendrá. Toda la Escritura habla del Mesías, de la promesa del Mesías. Y eso lo demuestra este pasaje. Entonces yo no voy a buscar solo el Evangelio en el Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Pero qué fuerte cómo Jesús les habla de torpes y de tardos de corazón para creer. Yo quiero que tú ahí donde estás te examines también tu corazón. ¿Qué tan torpe estoy siendo para entender rápidamente las verdades que Cristo tiene en su palabra para mi vida? Aquí Jesús está mostrando el problema. Es que somos tardos para creer. Tardos para creer en lo que Dios dice de nosotros. Es como una lentitud espiritual. Somos lentos. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho la lentitud. Yo no me considero lenta, yo soy rápida. Y cuando veo a alguien que va lento, yo digo, mi dicho, aquí me lo conocen, mi dicho es 500 buscapiés, Dios mío. Rápido. Me cuesta que todo vaya lento. Pero cuando yo veía este pasaje, decía, probablemente puedo ser rápida en mi quehacer diario, en el hacer, pero qué tan rápida soy en el creer, o qué tan lenta soy para creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios me ha mandado hacer, qué tanto me demoro. Hay gente que tiene 5, 10 años en la iglesia y todavía está esperando la confirmación de Dios, de su llamado, de lo que Dios le ha dicho que haga. Hay gente que a Dios le da una palabra, que leen la Biblia, que entienden lo que tienen que hacer, lo que Dios les está pidiendo, pero son lentos para creer. Entonces entran a la era de la incredulidad pidiendo señales. Señor, dame una señal. Señor, dame una señal. Y la Biblia habla que las señales son ¿para quién? ¿Para los que creen? ¿Para quién son las señales? Para los que no creen. Las señales son para los incrédulos. Esta semana estábamos haciendo devocionales en mi familia y muchos de mis familiares, leyendo una parte donde habla de que las señales son para los que no creen, para los incrédulos, confesábamos delante de Dios ahí en familia y pedíamos perdón porque nos acostumbramos también a un mal evangelio de las señales. Señor, si ahora entra alguien con el suéter rojo, ese es mi esposo. Señor, dame una señal si debo viajar. Si empieza a llover, debo viajar. Señor, dame una señal si esa es la ciudad donde me tengo que ir. Que entonces cuando yo, mejor dicho, encuentre el tiquete, casa, carro, beca. Vivimos una constante pedidera de señal. Y resulta que la Biblia habla que las señales son para los incrédulos. Para los que creemos en Cristo, entendemos que hay un plan perfecto para ti y para mí. Y vivimos conforme a ese plan. Vivimos conforme a lo que dice Dios que debemos hacer. Entonces, ahí donde estás, por un segundo tú cierra tus ojos y quiero que medites qué tan tardo de corazón tú eres.
Antes de seguir en el pasaje, piensa. Jesús le dijo, qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y ahí donde estás, confiésate delante del Señor y dile qué tan lento eres para creer o qué tan rápido eres para creer en lo que Él ha dicho. Puedes abrir tus ojos. La falta de fe y la obstinación de la que habla esta escritura no significa necesariamente negar a Dios, sino no creerle. Si hay algo que el Señor en todos los evangelios muestra, es como exhortaba constantemente a sus discípulos porque no creían. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Siempre estaba refutando la incredulidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando sabemos lo que Dios ha dicho que debemos hacer y no obedecemos. Hay cosas puntuales, por ejemplo, que los domingos cuando venimos aquí hay una palabra que se enseña, que tanto la obedecemos. O sea que cuando salimos de aquí se nos olvida. Cuando queremos las promesas de Dios, pero no cumplimos la condición de cada una de las promesas. Señor, quiero largura de días, pero yo no honro a mis padres. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero no leemos la parte antes donde habla que sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todas las promesas de Dios las creo, pero no acepto la condición de esa promesa. Cuando entendemos la verdad del Evangelio, pero seguimos viviendo dentro de lo que nosotros creemos. Y hay gente haciendo Jesuses y dioses conforme a la necesidad de cada uno. Y Jesús y Dios es uno solo. Y su palabra y su evangelio es uno solo. Y nosotros necesitamos vivir conforme a Él. Por eso este pasaje nos confronta y nos lleva a que no todo es solamente conocimiento. El conocimiento es bueno y necesitamos estudiar y conocer la palabra, las escrituras. Pero más que conocerla es vivirla. Y estos discípulos, a todos los que se les apareció Jesús, conocían la palabra. La conocían a Jesús, conocían la palabra que Jesús había dado, pero no estaban viviendo conforme a ella. Pero fíjense que a pesar de esa incredulidad, hay algo que Jesús hace con ellos. Y es que los envía y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio de salvación. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Uno de los pasajes que primero me aprendí cuando conocí al Señor fue la Gran Comisión. ¿Alguien de los que está aquí se sabe la Gran Comisión? ¿Tú te la sabes, Mafe? Parte de pie, dila. ¿Y lo que sigue? Todavía falta. ¿Quién me la dice completa? ¿Quién? Suni. Ok, Suni, ponte de pie. Fuerte. Por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que Dios nos ha dado. Y estaré con todos vosotros. Falta un pedazo. ¿Quién se la sabe? A ver. ¿No la sabemos? Y fíjense que esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas veces sí no sabemos la gran comisión. Pero ¿qué tanto nosotros vivimos esa gran comisión? Si hay algo que yo le pido al Señor, es una oración mía, loca, pero es mi oración. Y desde que conocí al Señor, yo le pido que cuando yo vaya al cielo, cuando Él venga, que cuando yo esté allá, en algún momento yo pueda decir, Señor, no vine sola.
y me haga a un lado y le pueda decir, mira, todas estas personas que están aquí, yo gané para ti también. A todos ellos les compartí de ti. Y todos ellos son fruto de que un día yo entendí el llamado que me hiciste y por eso hoy muchos de ellos te conocen y están aquí. No por mis fuerzas, sino por el llamado que tú hiciste a mi vida. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas en tu vida cristiana tú has ganado para el Señor? ¿Cuántas personas tú puedes decir, esta persona, yo le prediqué el Evangelio y esta persona conoció a Dios a través de mi vida y hoy camina con Cristo? Piensa por un momento. ¿A cuántas personas has ganado para el Señor? Y esta es la gran comisión que nos está diciendo id. ¿Y saben qué sucede? Que ese verbo habla de que nosotros tenemos que salir de nuestra comodidad e ir. No vengan. Yo no tengo que invitar a la gente a la iglesia. Yo tengo que ir donde están aquellos, que es donde Dios me ha colocado, para ir y compartir el Evangelio del Señor. Pero ¿saben por qué? De pronto tú dices, pero esto será conmigo. Es que este es llamado para todos los que hemos creído en el Señor. Pero algo que yo estoy viendo con alta preocupación es gente que están en su mundo, en sus problemas, en sus circunstancias, en sus sueños, en sus planes, en el yo, en lo mío, en lo que yo quiero alcanzar. Pero ¿dónde está el sueño de Cristo de morir, resucitar, de que la gente, que ninguno se pierda, dice la Biblia? Pero a veces ni siquiera, miren que esta es una bandera de todo cristiano y no lo sabemos. ¿Alguien de los que está aquí se sabe Juan 3:16? Juan, no quiero a nadie, no lo busquen en la Biblia. Juan, ponte de pie. Ok, ¿alguien más se lo sabe? Tuni. No. Juan 3:16. De tal manera por eso al mundo que va a ser conmigo para que Listo. ¿Alguien más se lo sabe? Luan, de pie fuerte. Ahí va. Pero ¿por qué les pido que lo hagan? Y esto se parece mucho a una pregunta que yo hice al grupo de discipulado. En la pregunta del libro del discipulado decía, ¿qué día recibiste al Señor? ¿Qué día lo recibiste? ¿Alguien aquí tiene la fecha exacta? Juan. 11 de diciembre. ¿Alguien más tiene la fecha exacta? Ok. Edwin, ¿qué día te casaste? Ok, 22 de... Bien, no caíste. Miren, y esto yo se los decía en un tema de exhortación a mi grupo de discipulado. Porque yo decía, ¿qué tanto yo amo al Señor? ¿Qué tanto yo tengo presente que la decisión más importante en mi vida, que es recibir a Cristo en mi vida, qué tanto yo la tengo presente? ¿Qué día yo entregué mi vida al Señor? ¿O qué tanto tengo yo sus preceptos y su palabra en mi mente y en mi corazón? Y eso habla mucho de lo que para mí es importante. Cuando yo memorizo la Escritura porque para mí eres importante. Cuando yo hago la obra de Dios porque amo y me uno a la obra de Él. Y esta palabra, mis hermanos, es una exhortación de amor para todos nosotros. Porque creo que por un momento nos hemos desviado del centro del Evangelio. Tu vida y mi vida no consiste en lo que yo hago de lunes a viernes, que trabajo, gano el dinero para el sustento de mi familia y resuelvo el día a día. La vida no se nos puede ir en eso, sin entender el llamado que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida. Y yo estoy segura que completamente segura que cada uno de los que está aquí sentado, Dios, aparte de llamarlo al arrepentimiento, los ha llamado a unirse al cuerpo y hacer la obra del Señor. Y por eso
a pesar de que muchos de ellos estuvieron aquí y no pasaron la prueba en la resurrección, muy a pesar de eso, en este pasaje Jesús les dice, oigan, listo, ya los confronté, les dije que eran tercos, obstinados, que no tenían fe, que eran incrédulos, pero ahora les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste a alguien? ¿Cuándo? Y si no lo has hecho, mi querido amigo y hermano, no estás viviendo el evangelio. No lo estás viviendo. No estamos llamados simplemente a hacer relaciones, que yo amo hacer amigos, compartir en espacios, pero si no estamos predicando a tiempo y fuera de tiempo, no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y no te estoy hablando de que los traigan, miren que suena raro, yo no los estoy llamando a que traigan a la gente a la iglesia, no es el llamado a llenar la iglesia. Es que esa persona conozca a Cristo. Hay un libro que yo amo que es Judas, porque ese libro habla y dice, aún a los que dudan, arrebatarlo de las garras del infierno. Aún a los que dudan. ¿Qué tanto yo estoy llegando a tiempo en la vida de muchos? Hay gente que se está suicidando. ¿Saben cuál es el índice de suicidio de Cartagena? Es altísimo. ¿Qué tanto tú y yo estamos apercibidos de esa realidad? ¿Qué tanto tú y yo estamos apercibidos de lo que ocurre en mi casa? Porque aún la gente se está perdiendo en mi familia, en mi casa, en todos lados. En esta Semana Santa nosotros dispusimos que como familia que iban a estar mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, me urgía o nos urgía la necesidad, y bueno, eso nació del corazón de Santiago, por muchas situaciones que hay familiares, y decidimos llevar a Cristo a nuestra familia. Y te estoy hablando de que todos son cristianos. En mi familia todos son cristianos, pero falta Cristo. ¿Entendieron? Que son cristianos, pero falta Cristo. Falta Cristo en algunos tipos de relaciones, falta Cristo en las decisiones que están tomando, falta Cristo en el carácter, falta Cristo. Y eso es lo que está pasando, que estamos pastoreando y ganando cristianos, que Cristo no es el centro. El centro es otras cosas, pero no Cristo. Y ese no es el evangelio. Esta gente que está aquí no habían entendido la resurrección y sin embargo me impacta como el Señor dice, yo sé que me va a tocar lidiar toda la vida con gente obstinada, terca e incrédula, pero hagan la obra del evangelio. Vayan y ganen. Y yo hoy les digo, colóquense como meta, antes de que acabe este año, ganar personas para el Señor. Uno más para Cristo. No digo, voy a ganar 10, 15, voy a construir una iglesia, no. Uno. Con uno que tú ganes para el Señor, vas a estar cumpliendo la gran comisión. Y eso es mientras vas por el camino. ¿Y sabes por qué los digo? A mí esta palabra me hizo como que, por un momento, les voy a decir espiritualmente cómo me sentía leyendo este pasaje. Como cuando uno está o desconectado o de repente mirando muchas cosas y el Señor te dice, espérate, es que es el evangelio. Es que pronto Cristo viene y mucha gente se irá a una eternidad sin Él. Y vivimos una vida sin pensar en que en algún momento sonará la trompeta y Cristo viene. En algún momento viene. ¿Estamos listos? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos la maleta lista para irnos con el Señor? Ni un amén. ¿Cuántos estamos listos? ¿No? No los escucho. ¿Cuántos estamos listos para irnos a una eternidad con el Señor? Y si la respuesta hoy es no estoy listo, yo te invito a que tú le pidas al Señor, Señor, ayúdame a entender que necesito caminar contigo. La Gran Comisión, además de ser un mandato y una orden, quiero decirte que, como ya leímos, no fue entregada a hombres perfectos, pero sí que vivieron un proceso con el Señor, un proceso de confrontación, un llamado, que entendieron que fue por gracia. Aquí no es ahora que yo soy el que más gano almas para el Señor, no es para nuestra vanagloria,
es para la gloria del Señor. Era gente que todavía tenía asuntos del corazón, pero aún así Dios los llama, los envía y sigue confiando su misión a personas que todavía están en procesos de creer plenamente y entender el llamado por su gracia. Esta es una iglesia nueva, sí. Probablemente tú estás empezando en el Señor, sí. Pero esto no es excusa para que tú y yo no hagamos la obra del Señor. Es necesario volver nuestro corazón al centro, a Cristo. Y finalmente en Marcos 16, 17 al 20 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Jesús, después de confrontar la incredulidad y de dar la gran comisión, ahora les muestra cómo la fe verdadera se vive. Y fíjense lo que dice aquí, que las señales seguían a quienes, a los que creían. Y sé que hay otras corrientes donde hablan donde enseñan que, digamos, los dones han cesado y que creen obviamente en el llamamiento que dice aquí de la gran comisión, pero probablemente no creen en las señales. Las señales para los que creen. Si se dan cuenta, en el versículo 17 dice que estas señales, y esto no solamente es para los discípulos, porque aquí no dice que las señales que siguen a los discípulos, sino que dice que las señales para ¿quiénes? Para que lo crean. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. ¿Y cuáles son esas señales? Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán ¿qué? La salud. Entonces, no dice que todos haremos todas estas señales, ni que las señales tampoco son el centro, no es el objetivo de este pasaje, ni tampoco es que la fe de una persona se mide por cuántas manifestaciones del Espíritu hay, no. Lo que está diciendo es que una vida que realmente cree en el Señor, no está sola, sino que viene acompañada por la obra activa de Cristo. Algo que yo aprendí desde que me convertí al Señor es que el ministerio de Jesús eran dos cosas, era palabra y era poder. Jesús daba palabra, pero también esa palabra se veía y se evidenciaba a través del poder. Las señales no siguen al hombre, siguen a los que creen en su nombre. Es el Señor respaldando su obra. Y hoy vemos muchas veces gente que se vanagloria de las manifestaciones del Señor. Ustedes ven por todos lados cómo el Señor se manifiesta. Yo no critico ninguna de las manifestaciones que puedo ver. Solo Dios sabe si es real o no es real, si es de Dios o no es de Dios. Pero que existen las señales, sí las hay, porque aquí mismo lo está diciendo. En el contexto de este pasaje, viene después de un proceso donde el Señor confronta la incredulidad. Entonces el Señor no está diciendo miren y admiren y sigan las señales. Lo que realmente les está diciendo es que cuando crean, mi poder se manifestará a través de ustedes. Pero estas señales no son un fin en sí mismas, sino la confirmación de que Cristo sigue vivo y obrando. Entonces necesitamos creer en el poder del Señor. Que cuando nosotros oramos por los enfermos sanarán. A veces nos da miedo orar por otros. Hay algo que nosotros siempre hacemos. Hay una persona que a veces les regala cosas
en Sincelejo a mi mamá y mi mamá no confía en esa persona. Entonces ella dice, no, yo no me voy a comer, no sé, esa lasaña que me trajeron. No sé. Entonces Carlos y yo, de una manera jocosa, decimos, mira mami, la Biblia dice, si comieres cosa mortífera no te hará daño. Oremos. Pero es una manera de desafiar y entender que la protección de Dios siempre está con nosotros. Que no es que vamos a desafiar el poder del fuego de Dios, no es que voy a propiciar un espectáculo para que las señales se den. Las señales siguen a los que creen y respalda la obra del Señor, pero no es el centro, ni es mi fin en sí mismo, sino que las señales lo siguen. Pero ¿por qué no estamos viendo señales a través del llamado que Dios nos ha hecho? Entonces, para concluir, la resurrección no es solo una verdad que necesitamos creer, sino que es el centro que define cómo vivimos. ¿Vivimos para un Dios vivo o para un Dios muerto? ¿Para quién estamos viviendo? El problema no es saber si Cristo está vivo, es si nuestra vida está girando alrededor de Él. ¿Alrededor de qué está girando mi vida? ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde Dios me quiere llevar? Y algo importante que quiero que se quede en sus mentes, y es que el Evangelio no se trata de mí, ni de mis necesidades, ni de lo que yo quiero. Ese no es el Evangelio. Si tú hoy estás en el Señor, el Evangelio se trata de Cristo, se trata de Él, de lo que Él dice, de lo que Él quiere que yo haga. Se trata de vivir por Él y para Él. ¿Para quién estás viviendo tú hoy? ¿En qué desgastas tu tiempo, tus emociones? ¿Qué tanto tú le dedicas tiempo a conocerlo? ¿Cómo es tu vida de oración? Que no es más que tu relación con Dios. Él, Cristo, es el mensaje. Y Él es el centro. Y Él es el propósito. Casa Vida existe por Él y para Él. Tú existes por Él y para Él. Tu familia es de Él y para Él. Tu carrera, tu trabajo, viene de Él y para Él. La provisión que recibes viene de Él y es para Él. Tus hijos no son tuyos, son de Él. Y cuando nosotros entendemos que todo viene de Él y todo es para Él, quitamos nuestros ojos de lo que no es Él. Parecería un trabalengua, pero la pregunta es hoy, ¿para quién vives? ¿Para quién vives? Y si tú examinas tu vida, vas a entender para quién vives. Las 24 horas del día, ¿cuánto de esas 24 horas son de Él? De tu vida. De esas 24 horas, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántas son solo para su señorío sobre tu vida? Lo que tú tienes, ¿qué tanto habla que es de Él y para Él? Entonces hoy el llamado es claro, es volver a Cristo como el centro del Evangelio y de nuestra vida. Dejar de vivir para nosotros, dejar de vivir desde lo que sentimos y empezar a vivir desde lo que Él es y ha hecho. Que todo lo que tú y yo somos hable de Él. Y solo cuando Cristo es el centro, encontramos nuestro lugar en la tierra. No viviendo para nosotros, sino viviendo en Él, por Él y para Él. Por eso hoy celebramos la resurrección de Cristo. Que mi vida, mis redes sociales, mi familia, mi boca, lo que sale de mi boca, las cosas que yo hago, hablen de Cristo. Que mi carácter se refleje al fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Que yo me encuentre en los lugares donde Cristo quiere que yo esté. Y cuando Él es el centro, mis hermanos, todo es transformado. A veces anhelamos las bendiciones del Señor, pero todavía el Señor está trabajando en tantas cosas en nosotros. Necesitamos avanzar. Que cuando tú vengas aquí el domingo, tú no vienes solo para encontrarte con nuestros hermanos en Cristo, vienes por Él, porque la palabra dice no dejándonos de congregar, que nuestro matrimonio hable del amor de Cristo en medio de nosotros,
que la relación con mis hijos hable de lo que dice la Biblia que es de Cristo. Y yo quiero hoy mostrarles algo que ustedes conocen, y es las Escrituras. Porque este ser y tu ser fue dejado con un manual de instrucciones. Y aquí está todo. ¿Tienes problemas financieros? En la Escritura está la respuesta. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? En las Escrituras está la respuesta. En Cristo está la respuesta. ¿Tienes situaciones con tus hijos? La Biblia habla de cómo resolver esa situación. ¿Estás enfermo? La Biblia habla de la sanidad en el Señor. Pero hemos colocado en el centro todo menos a Él. Y la invitación hoy es volvernos a Cristo. Vivir para Cristo. Que todo lo que cuando tú llegues, la gente diga, wow, tu vida refleja a Cristo. Algo que me impacta de la vida de Pedro es que sin hablar, le dijeron, tú eres uno de ellos. Porque tu forma de hablar te delata. Cuando yo leo ese pasaje, a mí me confronta en mi vida. Pedro fue evidenciado por su manera de hablar. Porque lo que hablaba vida, hablaba de Cristo, hablaba como Cristo. Pero a veces nosotros no nos encontramos con ese mismo lenguaje. Que nuestro sueño sea el sueño del Señor, y es que ninguno de los hijos de Dios se pierda. Ese es el sueño del Señor, sino que todos podamos tener la vida eterna. ¿Qué les parece si oramos? Hoy vamos a tomar la cena del Señor, que Jesús dijo que la dejaba como un acto que debíamos hacer en memoria de Él. Este día... Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.